Hola amigos y amigas de la Caja de Pandora. Estamos aquí en una entrevista más en Barcelona y estamos aquí para entrevistar a Pepón Jover. Pepón Jover es un psicólogo transpersonal. Me gustaría empezar esta entrevista con una frase que tú dijiste en una de tus últimas ponencias. El futuro de nuestro planeta está en nuestras manos. No depende de los gobiernos. Depende única y exclusivamente de lo que hagamos con nuestras vidas. Supongo que estás totalmente de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo estoy con ello. Sobre todo porque la escribí yo, ¿no? Muy bien, Pepón. Vamos a intentar hacer aquí recoger una poca de información para que las personas que nos están viendo pues puedan encontrar un poquito más el camino al despertar y a ese despertar de conciencia que tú estás transmitiendo a la gente. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta sobre la universidad. Tú has estudiado en la universidad y te has sacado el título de psicólogo en la universidad. ¿Crees que realmente en la universidad se enseña correctamente a la gente para que pueda ser de verdad un psicólogo y ayudar a la gente? Bueno, la respuesta a esa pregunta tiene varios aspectos. Pienso que una formación académica ayuda a estructurar la mente, ayuda a tener una disciplina de trabajo, ayuda a tener un hábito de estudio. Eso no significa que el contenido que estás estudiando te pueda o no servir. Encontré que, digo, bueno, cuando estudiaba psicología, la estudié como segunda carrera, digo, bueno, todo lo que estoy estudiando está muy bien, pero en la vida práctica a mí no me está sirviendo. Y cuento que cuando acabé la carrera de psicología quería saber más y me puse a estudiar el PIR. El PIR es como el MIR para los médicos, es psicólogo interno residente en un hospital, y me compré pues los tochos de estudios, cómo hacer la carrera otra vez entera y mucho más profunda, ¿no? Y claro, me programé todo para estudiar las oposiciones y tal y cual, no sé qué. Y claro, cuando empecé a estudiar los primeros apuntes, digo, ¿yo me tengo que meter todo esto en la cabeza cuando no estoy de acuerdo en la mitad? Y claro, fue una decisión de decir, ¿sigo o no sigo? Y realmente no seguí porque me parecía perder el tiempo. Está basado en un paradigma científico con el cual no estoy de acuerdo, no creo. El paradigma científico en el que se basa esa psicología es el paradigma antiguo, que es el paradigma newtoniano, cartesiano, materialista, en el que concibe al ser humano como pura materia, en el que se basa en el darwinismo, y no estoy de acuerdo en la teoría de evolución de Darwin. Y claro, dependiendo de cómo nos vemos a nosotros mismos, dependiendo del paradigma científico en el que estamos, pues lo que ocurre es que las técnicas y la manera de interpretar lo que le pasa a las personas, o sea, la psicología, pues tampoco encaja demasiado. Entonces no seguí esa línea, ¿no? A posteriori, cuando hice un máster sobre conciencia y psicología transpersonal, quería venir aquí pues a abrir también camino, ¿no? Hay gente que ya lleva tiempo con el tema de la psicología transpersonal a nivel académico, pero muy poco, porque es difícil abrir puertas de un campo que integra la parte espiritual, la parte más profunda del ser humano, un nuevo paradigma, como sería el paradigma de la conciencia transpersonal, que va más allá del cuerpo, el paradigma de la cuántica y demás. Pues claro, en una institución que es la universidad, que también tiene sus estructuras, y esas estructuras no se pueden cambiar. Entonces, claro, yo no puedo seguir en esa línea porque me voy a dar con un muro. Entonces, tal vez es mejor es salirse de esa línea y buscar otras maneras de llevar la información y el conocimiento. Así que, por un lado, pienso que una carrera sirve para estructurar la mente, para generar unos hábitos de estudio, de trabajo, con sus pros y sus contras, ¿sí? Y por otro lado, pienso que los contenidos que se están dando hoy, una parte sirve, pero la mayoría no. Porque creo que el psicólogo no se forja en los estudios, sino que uno empieza la carrera de psicología cuando acaba la carrera de psicología y se pone en la práctica de la psicología. Porque una cosa es tener mucha teoría en la cabeza y otra cosa es saber ayudar a las personas cuando lo tienes delante, ¿no? Y ahí uno puede nacer como psicólogo, no haber estudiado psicología y ser un buen terapeuta, ¿no? Eso sí, hace falta una formación, hace falta un estudio y una práctica para poderlo hacer bien y no mezclar toda la parte personal, la parte del ego, la parte de los yoes psicológicos en lo que estás haciendo con el otro, ¿no? O sea, hace falta realmente una parte de formación. Pero
Pero aparte de eso, bueno, es una formación que sirve, es una base y también sirve como título. Cuando tienes un título, pues por suerte o por desgracia, pues te abre puertas, ¿no? Yo creo que eso es un poquito lo que podría comentar. Muy bien. Yo quería presentarte como segunda pregunta, y antes de empezar a entrar en el tema de la conciencia, es ¿qué haces tú a nivel espiritual? Aunque no me gusta usar esta palabra porque está un poco machacada, Sí. pero ya me entiendes, espiritualmente en tu día a día. ¿Has adquirido alguna acción en tu día a día que sea espiritual? Pues yo creo que las acciones son todas. Yo recuerdo que en el año 2000, además hace unos cuantos años, tuve la oportunidad de entrevistar a Raymond Panikkar, que es un erudito catalán que falleció el año pasado, y yo por aquel entonces ya me preguntaba mucho, ¿no? Y yo tenía un gran dilema, que es cómo vivir espiritualmente en una sociedad materialista. Y, no sé, tenía muchos conflictos en ese sentido, ¿no? Y recuerdo que, bueno, gracias a esa pregunta y gracias a esa pequeña iniciación que tuve cuando estuve en su casa en Tavertet, durante toda una tarde, y esa información está en mi página web para el que quiera, la recogí, pues he comprendido a lo largo de los años que realmente la espiritualidad está en el día a día. Puede estar en alguna práctica, pero realmente está en el trabajo, en la familia, en las relaciones, en cómo te cuidas tu cuerpo, cómo te cuidas a ti mismo, cómo cuidas el entorno. Digamos que todo es espiritual si tu actitud es espiritual. ¿Y qué es espiritual? Es una palabra como muy vaga, ¿no? Como muy amplia. ¿Y cómo se podría definir eso, ¿no? Conlleva muchos aspectos. Supongo que el respeto, la profundidad, la sensibilidad, la trascendencia, la integración, la integridad. Entonces, son un montón de conceptos que creo que se podrían abarcar bajo la palabra espiritualidad, ¿no? Entonces, uno a lo mejor no medita y eso a lo mejor uno considera que no es espiritual, pero a lo mejor con las personas es mucho más respetuoso, más tolerante. Se trabaja a nivel personal, a nivel psicológico. Tiene un sentido de trascendencia, de buscar su propia evolución. Y eso ya es en sí espiritual. Entonces no hace falta ir a misa, ¿no?, para ser religioso. Correcto. Yo creo que va totalmente por de ahí. acuerdo con ello. Vamos a empezar a entrar en el despertar de la conciencia, que es lo que realmente nos ha traído a hacer esta entrevista. Tú hablas del despertar de la conciencia, pero ¿qué es para ti el despertar de la conciencia? Muy buena pregunta. Precisamente porque yo me preguntaba lo mismo hace unos años, cuando me fui a hacer el máster fuera. Mi tesis de investigación es sobre el despertar de la conciencia, porque se habla mucho, pero no he visto que se profundice en el despertar de la conciencia, en el sentido de qué es, qué efectos tiene, qué consecuencias tiene. Definámosla, ¿no? O sea, diseccionemos el despertar de la conciencia, no simplemente, pues, la conciencia, la unidad, la luz. ¿Qué más? No sé, a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel físico, a nivel social, profesional, cómo se manifiesta y cómo es, ¿no? Así que yo diría que el despertar de la conciencia tiene que ver con un darse cuenta. Un darse cuenta en múltiples aspectos de uno mismo y de la sociedad. Siempre la imagen esa de la flor de loto o de cualquier cosa que se abra, ¿no?, paulatinamente, para mí es una de las metáforas que se puede utilizar, ¿no? Porque en esa apertura pues es la conciencia la que se abre. ¿Y qué significa que se abre? Que uno percibe cosas nuevas, que se da cuenta, que conecta con, ¿no? Es un proceso el despertar de la conciencia y lleva años, no es de repente. Uno puede tener una experiencia determinada que le ayude a hacer un proceso de despertar, ¿no? Pero el despertar es gradual y es un proceso. Entonces, es darse cuenta a nivel personal de aspectos que uno no era consciente, tanto a nivel personal como a nivel social. Por eso hablo de los 4 cuadrantes del despertar de la conciencia. Y ahí estoy integrando los 4 cuadrantes de Ken Wilber, que me fueron muy útiles para hablar de la realidad y el despertar. Porque estos años, digamos, de búsqueda, me he dado cuenta que puede haber gente que está muy enfocada en el despertar interior, pero no quiere saber nada a nivel político, económico, social, y a la inversa. Puede haber activistas que son muy conscientes de qué está pasando a nivel social, pero no tienen un trabajo personal. O no cuidan sus interacciones con el mundo,
quiero decir, sus aportaciones, ¿no? Entonces el despertar tiene que ser en los 4 cuadrantes, ¿no? De mi yo interno, de mi yo externo, de nuestro colectivo y del colectivo mío personal, ¿no? No sé si con esto te respondo un poco a la pregunta. Sí, bueno, supongo que a medida que vaya entrando en cuestión más profundamente en los temas, la entrevista, la gente se irá dando cuenta de tal vez los parámetros que ellos necesitan, las secuencias que ellos necesitan para llegar a este despertar. La segunda pregunta precisamente es, nos hablas de las personas que están dormidas. ¿Cómo definirías una persona dormida, que no ha despertado a la conciencia? Yo diría que es una persona que se comporta de forma automática, reactiva, que vive su vida sin ser consciente de sus procesos internos. Simplemente está repitiendo patrones, aprendidos de sus padres, aprendidos y adquiridos de la sociedad, y vive una vida dentro de lo normal, dentro de lo conocido, dentro de los parámetros seguros, ¿no? Y de ahí no sale. Se habla de la hipnosis compartida, ¿no? de Maya, de Samsara, ¿no? De ese mundo de ilusión. Vive dentro de ese mundo y no se cuestiona nada, ya sea en el trabajo, ya sea en la familia, ya sea consigo mismo. Entonces no tiene motivaciones más trascendentes o más profundas en la vida, simplemente pasa y vive, ¿no? Lo normal. Claro, podríamos profundizar, por ejemplo, a nivel físico, cómo una persona dormida, porque es un proceso, no es dormido o despierto, sino que es gradual en diferentes aspectos, ¿de acuerdo? O sea que uno puede estar dormido en algunos aspectos y despierto en otros, ¿sí? O a la inversa. Pero, por ejemplo, a nivel físico, el no tener contacto o no ser consciente de cómo el cuerpo te está hablando, sería una persona dormida. O sea, el no reinterpretar los síntomas, por ejemplo, cuando el cuerpo te habla, es estar dormido, porque es no estar escuchando. O sea, escuchar es estar despierto, ¿no? Y, por ejemplo, en mi caso, pues en su día me dolían mucho las rodillas, ¿no? O tuve una sinusitis importante que no me dejaba dormir bien. Entonces, digamos que los síntomas me estaban tratando de decir algo. Entonces, habían 2 maneras. Una es la de escuchar el cuerpo o la de coger un fármaco y apagar el síntoma. Yo creo que el dormido, con relación al cuerpo, no lo escucharía y querría sacarse el síntoma del medio, en vez de escucharlo, ¿no? A nivel emocional, un dormido pues sería alguien reactivo, que en las situaciones, en las relaciones con las personas, no se para a autoobservarse, a ver si lo que yo estoy diciendo, si las reacciones que yo tengo son fruto de mi ego o de mi ser. Existen diferentes culturas en donde el despertar se da de diferentes maneras, en las que se puede meditar, te puedes hacer un retiro espiritual a un monasterio, o están las culturas, pues que, no sé, las budistas, las hinduistas, que tienen una manera de hacer este despertar, de hacer este conectar con lo que sea. Pero aquí no es posible hacer esto. ¿Cómo se puede despertar en este mundo del día a día? Un día ajetreado, que estás todo el día para aquí, para allá, con los niños, con la hipoteca, con las casas, con los pagos. ¿Qué se puede hacer? Que la primera opción precisamente no es irte a un monasterio a descansar, sino estás en el día a día, estás en tu trabajo, tienes tus problemas, tus hipotecas. Que lo que nos pregunta la mayoría de la gente precisamente es esto. Oye, yo tengo mi hipoteca, yo tengo mis niños, yo tengo que cuidar de mis niños, no tengo tiempo. ¿Qué pueden hacer? Yo diría que es preguntarse para qué viven. Entiendo que cuando uno tiene unas estructuras y unas responsabilidades hay de cuidar de ellas, ¿no? Pero es fundamental que todo ser humano se pregunte por qué y para qué vive, más allá de sus responsabilidades inmediatas que ha adquirido, ¿no? Porque a través de la pregunta ¿para qué vivo? ¿Quién soy? Y sobre todo, cuando me llegue el día de la muerte, ¿cómo me quiero sentir? Recientemente leía un artículo en el ABC de una mujer que se dedicaba a cuidar a los enfermos terminales y decía que las personas terminales se quejaban de 5 cosas, ¿no? Y la principal era no haber sido fieles a ellos mismos al final de la vida, ¿no? De hacer una evaluación. Y yo creo que cada uno ha de buscar su camino en el despertar, cada uno ha de buscar la manera de manifestar lo que realmente es en su día a día, haciendo los cambios que sean necesarios, pero para poder llegar a eso ha de preguntarse.
Y a veces, como no nos preguntamos y no nos cuestionamos, la vida nos da los palos necesarios para que nos preguntemos. Porque a veces al estar en una rutina y en un modo de vida ajetreado, pues no lo hacemos, ¿no? Pero pienso que el despertar es ayudado cuando uno se pregunta. Al menos esa ha sido mi experiencia, ¿no? Porque desde hace bastantes años, pues el preguntarme quién soy, de dónde vengo, hacia dónde voy, qué quiero hacer con mi vida. Y sobre todo el hecho de tener la muerte muy presente, porque siempre me ha interesado mucho la muerte. Es decir, bueno, ¿qué hay después de la muerte? ¿Y qué sentido yo le doy a la muerte? Por tanto, dependiendo del sentido que yo le dé a la muerte, le voy a dar un sentido a la vida. Entonces yo pienso que buscando esa profundidad más trascendente es como podemos empezar a transformar nuestro día a día, ¿no? A darle un significado y un sentido mucho más profundo. No es nada fácil despertar, hablando de las mismas personas que hablábamos hasta ahora, cuando nuestro cerebro, nuestros pensamientos están llenos de creencias, de cosas que han sido autoimpuestas por nosotros mismos o por otros medios externos a nosotros. ¿Qué se puede hacer con estas creencias que tenemos que básicamente no nos dejan vivir? Cuestionárselas todas. O sea, no cogerlas por sistema. Cuestionar. En la línea de lo que decía antes, de preguntarse quién soy, con respecto a las creencias, es cuestionar, ¿y esto por qué? ¿Y esto por qué tiene que ser así? Esa rebeldía interior, ¿no? Es decir, ¿y esto por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que hacerlo así? ¿No? Entonces, cuando uno conecta con esa energía un tanto rebelde y cuestionadora, empiezas a tirar del hilo. Y la necesidad de buscar y encontrar, una cosa te va llevando a la otra y a la otra y a la otra. Y ese mismo proceso de tirar del hilo te va transformando como persona. Porque el conocimiento es transformador. O sea, cuando uno ve y se da cuenta de cosas, ya no puede hacer ver ni que lo sabe ni que no lo ha visto. Evidentemente estoy hablando de cosas más trascendentales, ¿no? O más profundas. Cuando uno se cuestiona, por ejemplo, a nivel social, ¿no? ¿Por qué el sistema económico funciona como funciona? ¿No? ¿Cómo se genera el dinero? ¿Por qué se habla del dinero deuda? ¿No? ¿Por qué se inyecta tanto dinero en los bancos, pero luego al final el pueblo cada vez tiene menos dinero, ¿no? Y se pregunta, y se pregunta, y se pregunta, y se pregunta. Esa sería una línea, ¿no? Otra línea, a nivel político. ¿Qué está pasando? ¿Por qué siempre hay dos partidos, ¿no? Y ¿por qué siempre hay dos partidos, ¿no? Y parece que siempre se están peleando, pero al final siempre es lo mismo, ¿no? Y intentar ir más allá de eso, ¿no? Y a nivel médico lo mismo. Entonces es en todas las facetas de la vida, ¿no? Igual que a nivel energético, a nivel de energía, ¿no? ¿Por qué seguimos después de 50 años o más de 50 años con el petróleo, ¿no? Y tirar, y tirar, y tirar. Y claro, o por ejemplo con el tema del hambre, ¿no? Que nos venden la idea de que los transgénicos hacen falta para poder paliar el hambre del mundo cuando se tiran toneladas de comida cada día, ¿no? Entonces, bueno, es cuestionárselo todo, ¿no? Y para cuestionárselo hay que salir de ese estado de hipnotismo, ¿no? Y creo que una de las primeras cosas que uno debe hacer es coger la televisión y tirarla por la ventana para empezar a abrir más los ojos, ¿no? En ese despertar de cuestionarse las cosas. Entonces es un cuestionar que yo siempre intento integrar la parte social con la parte espiritual personal, ¿no? No están separados, ¿no? O sea que básicamente lo que estás diciendo es que las personas tendrían que hacerse más preguntas. Preguntas. En vez de dejar tanto las cosas en que vayan así como van, pues hacerse preguntas y buscar esa información. Hay una creencia muy enganchada en la gente que se cree que todo lo que hay en Internet es mentira. Como digo yo, en parte sí es verdad, ¿no? Pero ¿crees que en Internet está saliendo, o puede servir como referencia para estas personas? Para que puedan hacer estas preguntas y este despertar. Pero lo que tengo claro es que no Telenoticias, por ejemplo, no me lo van a explicar. Claro, el tema es que yo sin Internet estaría bastante más dormido de cómo estoy hoy. O sea que doy gracias a Internet. Yo, Luis, que está detrás de la cámara. O sea que gracias a Internet yo estoy hoy donde estoy y sé lo que sé, no es mucho o poco, pero vamos, lo que sé, ¿no? Y estoy en ese camino de despertar gracias a Internet. Entonces, cuando uno se hace responsable, y pienso que es una de las palabras clave para cambiar las cosas, pues digo que los gobiernos no van a cambiar nada, somos nosotros, pero nos hemos de hacer responsables. Y hacerse responsable es comprometerse con la vida, comprometerse con el mundo, ¿no? El mundo no acaba donde acabo yo, no.
El mundo acaba donde acaba la Tierra o el cosmos, si quieres, ¿no? Uno se ha de ir ampliando su compromiso, ¿no? Y su capacidad de influir en el mundo. Unos más, unos menos. Entonces, cuando uno se hace responsable, pues va a Internet e investiga las cosas. ¿Que hay mucha desinformación? Por supuesto. ¿Que hay desinformación no intencionada? También, porque hay desinformación muy intencionada. Pero claro, ¿acaso no va uno a un abogado o a un lampista o a un economista o a un pintor que no está haciendo bien su trabajo y que te está vendiendo una moto que no es? O uno va a comprar algo y te toma el pelo, como a veces me ha pasado, ¿no? Pues en Internet es lo mismo, ¿no? Cuando uno maneja la información, pues ha de aprender a discernir qué es verdad y qué no es verdad. ¿Y cómo se hace eso? Yo lo veo como un puzzle de múltiples piezas, ¿no? En el que uno debe tomar las verdades relativas. Es decir, bueno, hasta el día de hoy eso lo tomo como verdad. A lo mejor mañana no, porque sale una pieza que no encaja, ¿no? Entonces es un puzzle que hemos de todos montar. Entonces me viene información por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y a uno de investigar, es un camino de investigación, ¿no? Que no hace falta tener un doctorado para saber cómo investigar, ¿no? Es simplemente por sentido común. Poco a poco ir juntando piezas, como un puzzle, y ver si unas se corresponden con las otras. Que no se corresponden, pues uno la deja fuera del puzzle. Ya veremos si en el futuro se encaja, ¿no? Todo puede encajar. Entonces, yo pienso que si uno quiere realmente saber, pues bueno, a veces uno la puede pifiar, ¿no? Como me ha pasado a mí, metes la pata y dices, Vaya. esto, y esto era desinformación, ¿no? Y cuando te das cuenta dices, ostras, que no es así, ¿no? Sí, no, por ejemplo, yo Eso recuerdo es que... normal. Recuerdo que hace un tiempo, ¿no? Había una imagen de Marte donde parecía que se veía un edificio allá clarísimo, con una nave, un platillo allá, y Sí, son las con cosas una que te botas torre. por internet. Sí, ¿no? Y dices, ostras, esto es una imagen, ¿no? Del roller que está en Marte, ¿no? Y todo entusiasmado, compartiéndola por Facebook. Y vino alguien y me dijo, cuidado, porque esto es el reflejo de la mampara que protege del sol a la lente dentro de la máquina. Y realmente era así. Y dices, cagada, ¿no? Pero bueno, no importa, o sea, el tema es... Somos humanos y tenemos derecho a equivocarnos, ¿no? Claro, el tema es Hay que asimilar que nos podemos no tener equivocar. miedo, ¿no? Y meterse a investigar. Que es un mundo de sombras, ¿no? Y espejos, como diría el Stulin, ¿no? Porque realmente lo es. Porque cuanto más te metes, más complicado es. Porque ya no sabes si es información, desinformación, si son dobles agentes, dependiendo de qué personas, ¿no? Y se empieza a complicar mucho ese entorno. Pero yo creo que hay que meterse hasta cierto punto. O sea, hay que meterse hasta el punto en que la información sea útil para ti y que te ayude a comprender un poquito más en perspectiva global. Porque si uno se engancha excesivamente en ciertas informaciones, se puede perder. Y cuando uno se pierde, está bien perderse porque forma parte del camino, y yo me he perdido, bueno, puede hacer que te quedes enganchado y no sigas evolucionando en otros aspectos. Supongo que esto tiene que ver con lo que decíamos antes de las creencias. Cuando una creencia es una cosa que está muy pegada a la persona en sí, Sí. y le cuesta mucho desprenderse de ella. Pero te puede pasar con una información que no sea correcta, que la tomas como una verdad, y esa información no es verdad y te cuesta despegarla. Yo a la gente que me lo pregunta, tal como yo te lo he preguntado a ti, yo les digo, mira, la información no hay que tomarla ni como buena ni como mala. Hay que tomarla y punto. O sea, sin juzgarla si es buena o si es mala. Entonces, estoy muy de acuerdo contigo con lo que dices de un puzzle, ¿no? Tienes esa pieza ahí al ladito y después pues esa pieza si encaja, encaja, y si no encaja, no encaja, será de otro puzzle. Pero la tienes ahí por si acaso la puedes encajar. Pero en el momento en que afirmas o niegas una información, yo creo sinceramente que ya estás metiendo la pata. Porque no tienes la suficiente información para saber si eso es correcto o no es correcto. Yo creo que lo mejor es asumirla y dejarla ahí hasta que, como dices tú, pueda encajar o no en ese puzzle. Otra de las cosas que no nos deja pensar, aparte de las creencias, lo que tú le llamas el ruido mental. Yo le llamo la centrifugadora, ¿no? Supongo que te refieres a esos pensamientos que dan vueltas en la cabeza continuamente y que no dejan un espacio libre para que otros pensamientos puedan entrar. ¿Sería la meditación o recogimiento interior una manera de ponerle freno a esto? De dedicarle, yo qué sé, 5 o 10 minutos al día. Digamos que cuando no hay paz interior hay ruido mental. Hay que cultivar esa paz interior para que el ruido mental baje, ¿no? Entonces, claro, el tema es que si tenemos ansiedad, si tenemos estrés, si tenemos preocupaciones en exceso y no tenemos espacio para nosotros, pues es mucho más difícil tener espacio y poder sentir esa paz interior, ¿no?
Entonces hay que buscar las condiciones en el día a día, en la semana o en el mes, para poder tener un espacio para uno. Porque, como decía, no puedes dar lo que no tienes. Entonces, para poder dar algo, hay que cultivarlo dentro. Entonces, a través de las preguntas que yo decía antes, a través del cuestionarse e ir hacia adentro a nivel profundo, pues uno puede generar un espacio para comprender y observar nuestros procesos internos, tanto mentales, de pensamiento, como emocionales, de cómo me siento yo, de dónde viene esa emoción, de dónde viene ese pensamiento, por qué he reaccionado de esta manera hoy, ¿no? Y tener ese espacio de autoobservación. Y desde ahí es como podemos ir comprendiendo y haciendo que ese ruido mental o ese zumbido, ¿no?, que está durante todo el día y no nos deja conectar con nosotros, sobre todo es conectar, pues nos ayuda. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces hay miedo a conectar con uno mismo, precisamente porque hay mucho ruido, y a veces el ruido lo que hace es ayudar a que uno no conecte porque tiene miedo, entonces uno mantiene el ruido, uno se mantiene distraído, ¿no? Cuando hay vacío interior, ese vacío, como que uno tiene miedo de conectar con ese vacío, porque, por ejemplo, la soledad. ¿Cuántas personas tienen miedo a la soledad? Y para no enfrentarse a su propia soledad, a su propio vacío interno, están todo el día haciendo cosas o están continuamente con personas. Claro, cuando uno está continuamente haciendo cosas y continuamente con personas, pues algo hay a nivel emocional que uno ha de mirar, ¿no? Porque cuando uno se cultiva por dentro, ese vacío se va llenando, se va llenando y llenando, ¿no? Y está lleno. Entonces uno puede estar mucho tiempo con uno mismo, ¿no? No hay problema. Así que ese ruido mental se relaciona con ese vacío, ¿no? Con ese mundo interior. Una manera de llenar ese vacío sería, por ejemplo, ¿no?, lo que estás diciendo. Yo tengo un vacío interior y con ese ruido mental hago que ese vacío interior desaparezca en cierta manera. No desaparece, sino que no lo ves, no conectas con él. No lo ves, lo atenúas, lo apartas. Lo apartas, sí. Supongo que estarás de acuerdo en que uno de los grandes limitadores para poder cambiar nuestras creencias, para poder despertar, es el miedo. Básicamente todo lo que son las noticias, los telediarios, todo esto está basado en el miedo para que la gente no sufra, o sea, no salga de ese pensamiento que decías tú antes de creencias. ¿Cómo podría una persona quitarse este miedo que la paraliza? De esa manera, de ese sistema de creencias, la paraliza, no puede salir de ese sistema de creencias porque tiene ese miedo a salir. Claro, yo pienso que uno va a hacer depuración. Del mismo modo que uno puede hacer depuración física, ha de hacer depuración de información. O sea, todos los inputs negativos de información, mejor retirarlos. Yo, por ejemplo, no tengo tele desde hace bastantes años. No veo la tele ni las noticias, porque la información que me van a dar ya me la sé, es siempre lo mismo, y cuando quiero saber ya me voy a internet y busco mis fuentes y hacemos lo del puzzle, ¿no? Entonces no tengo los inputs negativos que tiene la televisión o tiene la prensa. Cuando salgo del metro por la mañana, pues todo el mundo ahí está encantado cogiendo el metro, cogiendo el tal, ¿no? Con la dosis diaria de desinformación, que va muy bien para alimentar ese miedo, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que apartarlo hasta generar un espacio interno de seguridad y tener otra visión del mundo, de la realidad, para, si quieres, volver a la televisión y volver a ese tipo de prensa, para mirarlo con otros ojos. Porque cuando yo voy en el tren, por ejemplo, pues veo, ¿no? A veces me los ojeo, los miro, ¿no? Pero ya no los veo desde el mismo punto de vista, ¿no? Lo veo como más desde fuera, viendo qué es lo que nos están vendiendo, ¿no? O qué es lo que nos están diciendo, ¿no? Y cómo están generando el miedo. O sea, ya no me está afectando. Entonces, uno necesita desconectarse de eso, cultivarse interiormente, entender cuál es la realidad, qué está pasando, para luego, si quieres, volver a reinterpretar la realidad de otra manera, ¿no? Entonces, apartemos toda la parte negativa. Más que nada para no generar más miedo. Es un poco lo que hago yo, ¿no? Y ahora me miro telenoticias y voy mirando telenoticias a ver por dónde me van a engañar, ¿no? Claro. A ver cómo cuadro de telenoticias y a ver cómo cuadro de internet, ¿no? A ver qué es lo que cuentan en un sitio, qué es lo que cuentan en otro, y vamos a jugar al juego de las diferencias, ¿no? Pues ir marcando circuitos en las diferencias y a ver por qué en un sitio cuentan una cosa y en otro sitio cuentan otra.
Y realmente es un ejercicio divertidísimo, porque te das cuenta al final que lo que te cuentan por la tele es realmente muy poco. Yo viví en una empresa que trabajaba de químicas en Lleida, vivimos una experiencia con un producto químico que se escapó en el aire en el pueblo y tal, y la viví en primera persona. O sea, yo lo que viví en primera persona, lo que salió por la tele, no tenía nada que ver. Y no sé si hacen con todas las noticias lo mismo, pero desde ese día me empecé a cuestionar, hace muchos años ya de eso, desde ese día me empecé a cuestionar si realmente lo que me estaban mostrando por la televisión era correcto o no. Y supongo que ha formado parte de mi despertar. También existe, aparte del miedo, lo que se conoce como sentido de la culpa. La gente se siente muy culpable y les encanta que la gente se sienta culpable, ¿no? O sea, la culpa es del pueblo, no es del gobierno, ¿no? Me encanta que la gente, pues, hundirlos más todavía, si puede ser, para que ese despertar no sea posible. ¿Somos culpables de las cosas que hacemos o, por otra parte, estamos experimentando? No es una culpa, es una experiencia. Yo hago algo, tal vez sí lo he hecho mal, pero estoy experimentando ese algo y la gente que está a mi alrededor está experimentando conmigo. A mí la culpa no me gusta usarla, prefiero más usar, no sé. Yo creo que la respuesta tiene varios niveles de respuesta, ¿no? Yo creo que más que decir culpa, bueno, pues sería lo opuesto, sería responsabilidad. Responsabilidad. Es que no me salía la palabra, decía que no me gusta decir culpa, prefiero decir responsabilidad. Sí. No me salía la palabra, me la has retornado, gracias. Desde el nivel a lo mejor más bajo, sería que somos responsables porque de algún modo perpetuamos este sistema. Me gusta hablar de personas que transforman, personas que perpetúan, porque a medida que uno despierta como proceso, uno se vuelve más transformador, porque al cuestionarse las cosas, uno empieza a hacer las cosas de una manera distinta, y al hacerlas de manera distinta, uno empieza a cambiarlas. Cuando uno está más dormido, hace las cosas como lo hace todo el mundo. Entonces, como las hace todo el mundo, pues se perpetúan y se repiten. Por tanto, hay una parte de responsabilidad en cómo está el mundo. O sea, lo fácil a veces es culpar a otros, ¿no?, de nuestras circunstancias. Gobiernos, quien sea, ¿no?, instituciones, otras personas. Y es una reacción, pienso que muy natural, normal, ¿no?, del proceso evolutivo de las personas, pues culpar y poner la responsabilidad fuera sobre lo que nos ocurre. Pero siempre están las dos caras a la vez. Uno es responsable de lo que nos ocurre, o sea, somos responsables todos de lo que está pasando en el mundo, porque con nuestros actos diarios de cada día, desde que nos levantamos y nos vamos a dormir, podemos contribuir a que eso se perpetúe o se transforme. Por otro lado, en otro nivel de respuesta, sería que, claro, ahora estamos despertando porque cada vez la situación global es más difícil, entonces nos está ayudando a despertar. Ese sería un punto de vista más positivo, ¿no? Pero claro, si durante mucho tiempo, hablemos miles de años, hemos estado siendo manipulados por X individuos, pues es lógico que estemos como estamos. Si la educación ha estado manipulada, las universidades, los colegios, si la ciencia ha estado controlada, si los medios han estado controlados, etcétera, 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 pues claro, lo que le llega al pueblo es una información con la que construye su vida, construye su identidad y construye, pues, todo lo que hace en el mundo. Entonces, lo que yo llamo cosmovisión, ¿no? La cosmovisión con la que estamos viviendo es una cosmovisión con la que todos estamos habituados, y como la gente no se la ha cuestionado, excepto algunas personas, pues hemos vivido con eso. Pero claro, no es una cosmovisión que se haya creado por simple evolución del hombre, sino que ha habido una intervención para que esa cosmovisión limitante de lo que realmente somos como seres humanos interesa que eso sea así. Entonces, de algún modo, somos víctimas, en el sentido positivo, de, bueno, pues a nivel global, un interés de mantenernos sometidos, ¿no? Y a otro nivel, a un tercer nivel, tal vez más espiritual, sería que lo uno sin lo otro no podía coexistir. O sea, que para poder evolucionar necesitamos la contraparte.
A veces las enfermedades o los obstáculos, las dificultades nos ayudan a cuestionarnos. Entonces tendemos a acomodarnos en vidas rutinarias, seguras, en los límites, ¿no? Es una tendencia. Pero ¿qué ocurre? Que cuando nos sacuden de nuestra realidad, pues temblamos, ¿no? Y tenemos miedo y empezamos a cuestionarnos qué está pasando, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y a buscar soluciones. Entonces, toda la parte oscura que hay en el mundo, ¿no? Toda la parte que no nos gusta hablar, ni nos gusta escuchar, ni nos gusta ser conscientes a veces, también nos está ayudando a despertar. O sea que sería un tercer nivel, ¿no? del si somos culpables o no, sino que nos está ayudando a que tomemos responsabilidad, porque nos estamos dando cuenta de que si no lo hacemos, pues realmente nos estamos autodestruyendo. ¿Sí? Esperemos que la gente vaya tomando responsabilidad. Hace falta una gran dosis. Otra cosa que quería preguntarte, y que también nos limita, es el ego. Pero con esto del ego hay mucha discrepancia, la gente no acaba de entenderlo. Mi pregunta sería, ¿qué es para ti el ego y cómo la persona puede interactuar con él? Para que no sea la persona sometida a ese ego personal. No es una pregunta que tenga una respuesta fácil. No es fácil, lo sé. Para nada. No, pero más que nada sí. Lo que voy a preguntarte es tu vista personal. Sí, o sea, sí. ¿cómo lo ves tú personalmente? Por supuesto. El tema del ego. Mira, yo diría que cuanto más reactivos somos, más basados en el ego estamos. El ego entendido como ese conjunto de yoes psicológicos, o bichitos entre comillas, o parásitos psicológicos, o personajes que están dentro nuestro y que en el día a día y en las circunstancias van apareciendo, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el niño herido, ¿no? Pues puede aparecer en algún momento del día a día. O el castigador, ¿no? Uno que tiende a castigar a los otros, a lo mejor tiene una rabia contenida, ¿no? O yo qué sé, hay montones de personajes internos que tenemos que se activan en ciertas circunstancias, ¿no? O la víctima, por ejemplo, me siento víctima ante ciertas circunstancias y aparece un personaje, ¿no? Digamos que todos esos personajes están como constituyendo esa personalidad limitante porque nos generan sufrimiento y ansiedad. Entonces, todo ese conjunto de parásitos, ¿no? Son los que no nos dejan conectar con una parte de nosotros que es más profunda y que tiene mayor sabiduría, que todos la tenemos. Entonces, observar y practicar cada día la autoobservación de ver mis reacciones, de dónde vienen, por qué se producen, por qué estoy sintiendo de esta manera ante esta persona o ante esta circunstancia, te permiten diseccionarte por dentro y ver qué aspectos son programas emocionales, qué aspectos son pensamientos, raíz o creencias que están ahí, ¿no? Y que están en automático. Hay un montón de componentes dentro nuestro, ¿no? Entonces cuando uno los observa ve que hay muchos y cuando los cuestiona se van como, bueno, los vas viendo con más claridad. Cuando uno no ve las cosas con claridad tienen dominio sobre uno, es aquello del iceberg, ¿no? El iceberg siempre lo ve como la punta, ¿no? Pero el iceberg es muy grande. Entonces, a medida que hacemos consciente lo inconsciente y lo traemos hacia arriba, y lo traemos a través de la observación, a través de observarte hacia adentro y observarte desde fuera hacia adentro. O sea, el mundo sirve para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pues podemos empezar a discernir entre qué es parte de ego y parte de parásitos psicológicos y parte de esencia. O sea, cuando yo conecto con una parte que es más creativa, que me da fuerza, que me da constancia, que me da amor, que me da compasión, que me da gratitud, que me da altruismo, que me da toda una serie de virtudes y cualidades que son muy buenas y que nos hacen vibrar en positivo, conectan más con la parte más álmica, ¿no? O más parte de esencia. Cuando nos observamos a nosotros conectando con la otra parte, de más miedo, de ansiedad, bueno, todas nuestras limitaciones, ¿no? Pues es la más parte de ego, ¿no? Luego creo que hay otro aspecto que sería
la personalidad, o sea, conectada con el alma, con la parte más esencial, pero sana. Porque nos hace falta una parte de personalidad fuerte para estar aquí y que pueda dar y entregar esos dones que tiene el alma. ¿Sí? Porque o sea, conectar con el alma y conectar con la parte más profunda y estar haciendo así todo el día en el OM y qué bueno soy y qué compasivo soy, sí, pero a veces hay que ser guerrero, ¿no? Pero ese guerrero puede estar basado en el honor, en la justicia, en toda una serie de valores que debemos cultivar, ¿no? Que no se mezclen con los parásitos psicológicos. Entonces, claro, es una pregunta que requiere una respuesta muy profunda, ¿no? De autoconocimiento y de saber separar una cosa de la otra. Bueno, yo no sé si te respondo, pero... Bueno, lo que sí que claro es que es un trabajo personal que cada uno tiene que realizar. Sí. Y es un trabajo que no es fácil de hacer, como has dicho tú. En absoluto. Lleva muchos años. Es una de las cosas que tal vez hace que nuestro mundo funcione como funcione, precisamente es este ego que cada ser tiene. Sí. Más que el ego, cómo lo usa. Y a mí me gusta añadir una cosa, ¿no? Porque a veces cuando la gente habla de canalizaciones, de guías, de lo bonito que es el universo y de las cosas que pueden pasar en el 2012 y cómo nos van a salvar de fuera, pues la gente se engancha a ese tipo de respuestas, ¿no? Claro. A ese tipo de personajes. Y lo entiendo, porque ponen la responsabilidad fuera, ¿no? Pero hay una frase que a mí me encanta y siempre la repito, que es de Carl Jung, que para mí es una de las personas a seguir, ¿no? Porque dice que uno no se ilumina buscando, o sea, imaginando figuras de luz, no. Uno se ilumina haciendo, o sea, iluminando la parte oscura, haciendo consciente lo inconsciente. Lo que pasa, ¿qué ocurre? Que como es un proceso poco agradable, es poco popular, ¿sí? Entonces, ese trabajo personal es poco popular. Y uno a veces ha de pasar por crisis, ha de morir en vida para volver a renacer varias veces. ¿Y a quién le gusta eso? No, yo me permites ampliar un poco lo que has dicho desde mi punto de vista, sería, como lo veo yo, es entregar la luz que nosotros tenemos dentro. O sea, que decir, si nosotros vamos a buscar un gurú, vamos a buscar una persona que nos gusta lo que dice y nos vamos allí, pues estamos dando nuestro poder a otra persona. Sí. Lo que realmente se trata, creo, es de dar la luz que tenemos dentro. Como dices tú, coger esta oscuridad, hacer la luz y sacar la luz de nuestro interior hacia el exterior. Yo, como digo, cuando señalas afuera te estás equivocando. Cuando estás culpando a otro, cuando estás señalando con el dedo afuera, no es ese el camino. Hay que saber entregar la luz que tenemos en nuestro interior. De todas formas, yo también añadiría para completar, a lo mejor completemos, no. Pero pienso que es importante, porque yo estoy trabajando con cierta profundidad el tema de arquetipos y pienso que ayuda mucho a comprender por qué ponemos fuera a veces la responsabilidad y por qué no cogemos ese poder dentro, ¿no? Hay ciertos arquetipos, hay muchísimos arquetipos, pero hay algunos que son muy útiles para comprender el proceso de crecimiento personal. Y es que bueno, todos nacemos, lo desarrollamos, tenemos unos padres de los que aprendemos y cogemos una serie de patrones y bueno, pues nos vemos en el mundo adulto, ¿no? Pero nos vemos en el mundo adulto con un cuerpo adulto, pero a veces no a nivel emocional adultos, sino adultos, ¿no? Sobre todo a nivel emocional. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, hay el arquetipo del inocente, ¿no? Que sería el que cree que el mundo está para servirle, el mundo está para ayudarle, el mundo está para servir y cubrir todas sus necesidades, ¿no? Entonces, siempre los responsables es el mundo de fuera. Sería el niño pequeño que espera que sus padres pues le cubran todo lo que necesita, ¿no? Es ese niño pequeño en un cuerpo de adulto. Claro, cuando uno se da cuenta de que los padres no te pueden dar todo lo que a ti te gustaría y extrapolando los padres al mundo de fuera, familia, trabajo, instituciones, gobiernos, políticos, etcétera, pues uno cae del árbol, ¿no? Dice, pues tengo rabia, o sea, el gobierno tendría que darnos seguridad, tendría que darnos tal, las necesidades básicas, ¿no? Y uno se enfada y tiene rabia. Pero claro, está cayendo del árbol, ¿no? Y se da cuenta de que los padres proyectados en el mundo externo no están satisfaciendo mis necesidades como niño interior. Entonces uno pasa a ser huérfano. Ahora no tengo padres. O sea, quien me tenía que cuidar no me está cuidando. Entonces uno sale a la calle con unas panderetas, ¿vale? Para quejarse de que no nos están dando lo que nosotros queremos, ¿no? Y ese tipo de manifestaciones creo que están ancladas en un arquetipo como el del huérfano, que se llama la víctima, ¿no?
pero es normal, todos pasamos por ahí. Y hacer consciente esa víctima es la de hacer consciente del huérfano, para hacerlo crecer en adulto y darse cuenta de que uno tiene que, al convertirse en adulto, hacerse responsable de nuestras vidas y no pedirle a los demás que nos den. Hay que tomar responsabilidad, ya lo decíamos hace un ratito. Sí. Vamos a pasar del ego al apego. El apego también nos limita mucho, el apego a las cosas materiales y el apego a las personas. ¿Es bueno el apego? ¿Cómo lo ves? ¿Sería mejor un apego, no sé, más light? Yo creo que el apego limita mucho. Iba a decir lo mismo, el apego limita y creo que el apego surge porque hay miedo. Hay miedo al vacío, miedo al quedarse sin, miedo al desconocido. Porque cuando nos apegamos a cosas, ideas, personas, situaciones, circunstancias, lo entiendo, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus apegos. O sea, nuestra identidad, lo que nosotros somos, está construido a base, o sea, lo que yo soy está a base de las personas que yo conozco, las relaciones que yo tengo, las cosas que yo tengo, la profesión que yo tengo. O sea, toda mi vida está construida en base a una serie de aspectos. Entonces, yo soy todo eso. Pero ¿qué pasa? Cuando algo me falla, pues me falla una parte de dentro. Entonces, el miedo a que esa parte de dentro desaparezca, y entonces ¿quién soy yo? Pues me apego a eso y me aferro a eso, ¿no? Y necesito retenerlo en mi vida, porque me da la seguridad, me da la confianza. Pero hacer ese ejercicio de reflexión, de decir, eso a lo que yo estaba apegado, estoy apegado, ¿qué necesidad te está cubriendo a nivel emocional? Y cuando lo comprendes, es más fácil deshacerse de eso. Yo creo que esto que acabas de decir ahora o sea, tú coges una cosa externa, le coges apego a una cosa externa, a una persona externa, la llevas en tu interior, llenas ese vacío que decíamos antes que tenemos, y evidentemente cuando pierdes eso, ese vacío vuelve a estar ahí. Volvemos a lo que decíamos hace un rato, que lo que necesitamos es proyectar esta luz interior, llenar nuestro interior, para no necesitar las cosas externas, para dejar de tener este apego a las personas y a las cosas. Vamos a pasar ahora a otro tema, que es lo mismo, pero vamos a salir ya de los apegos, de desegos. Hoy en día se sabe que solo una parte muy pequeñita de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro es consciente y una parte muy grande es inconsciente. No sé si estás de acuerdo, no tanto por ciento, se habla sobre un 10% de consciente y un 90% de inconsciente más o menos. Pero que tanto el consciente como el inconsciente influyen en nuestra vida diaria. Pero ese 90% de pensamientos inconscientes que no sabemos ni que están ahí, los tenemos. Nos influyen en nuestro día a día, no somos conscientes. A veces, entonces, ¿por qué me está pasando esto? Pues porque te lo has ganado tal vez en un pasado con ese 90% de pensamiento inconsciente. Y no te das cuenta porque precisamente es inconsciente, no sabes que existe. Espera que todo lo pregunto. ¿Qué pasa con ese 90% inconsciente? ¿O cuándo tenemos acceso? ¿Qué afecta a nuestro día? ¿Podemos acceder a él? ¿Somos libres de pensamiento? Bueno, la primera pregunta que yo me hago con respecto a los tantos por cientos es ¿y quién determina el 100%? Entonces, ¿cómo sabemos cuál es el 100%? Entonces, ¿cómo podemos saber si es un 5 o un 10? ¿No? Esa sería una primera pregunta a cuestionarse, ¿no? Lo que decía de cuestionar unas cosas. Porque la ciencia nos dice que solo utilizamos un 5% del cerebro, ¿no? A lo mejor solo utilizamos el 0,5%. Puede ser perfectamente. ¿Cuál es la capacidad del cerebro? Claro, es que como que no sabemos cuál es el 100%, ¿no? Y a partir de ahí podemos determinar cuál es la parte. Bueno, eso dicho primero. Luego, en cuanto decías de... efectivamente, sea la parte que sea, funcionamos con un tanto por ciento muy bajo de nuestro potencial, de nuestra capacidad. Independientemente de qué tanto por ciento sea. No importa. O sea, lo que quiero decir precisamente es la diferencia. Es el concepto, ¿no? Lo que está claro es que tenemos un potencial muy grande cuando uno se da cuenta de lo que realmente somos. Para mí somos seres multidimensionales viviendo en una realidad multidimensional. ¿Y eso qué significa? Significa que yo no soy únicamente este cuerpo, sino que yo me expreso y me manifiesto a través de este cuerpo y por tanto, más allá de mi cuerpo, ¿qué soy?
en la profundidad de esa pregunta uno se da cuenta de que es mucho más, y que hay muchos más niveles de ser, ¿no? Desde la unidad con la parte absoluta, pero claro, de aquí a allá hay todo un trecho, ¿no? Y todos son niveles multidimensionales, ¿no? Claro, desde una perspectiva así multidimensional, de decir, vale, y luego la realidad que vemos, lo que vemos, si no estoy mal informado, es un 3% de todo lo que hay. Y como que solamente vemos con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestros, digamos, canales de percepción de la realidad, solo estamos viendo una parte pequeña. Entonces la realidad es muchísimo mayor. Entonces, entre que la realidad es mucho mayor y que nosotros somos mucho más, significa que somos capaces de hacer muchas más cosas, de alguna manera, ¿no? Hay todo un potencial psicológico, emocional, energético, físico, que no está activado. Se hablaba de los héroes, ¿no? Me gusta hablar de los héroes porque eran los hijos de los dioses. O sea, cuando los dioses, entre comillas dioses, tenían descendencia con humanos, ¿no? A lo mejor no humanos con mayúsculas, sino una manipulación del verdadero humano, que debería ser a lo mejor inmortal, ¿no? O sea, es esa frase ¿cómo era? Que los dioses son, creo que lo decía Pitágoras, o no, Pitágoras no, bueno, Sócrates, decía que los dioses son humanos inmortales y los humanos son dioses mortales, ¿no? Entonces nuestro potencial es enorme, pero lo desconocemos. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese inconsciente hay montones de cosas que no sabemos de nosotros. Y en cuanto al pensamiento y la emoción, pues claro, venimos programados de nacimiento y de antes, ¿no? Yo personalmente creo que la reencarnación está suficientemente probada por muchísimos estudios e investigaciones. Está suficientemente probado que cuando morimos no morimos. O sea, hay muchísimos estudios, hay muchísima evidencia de que podemos salir del cuerpo y que por tanto somos más que este cuerpo, y que en toda nuestra arquitectura como ser pues es totalmente inconsciente, porque no tenemos conocimiento de ello, no nos enseñan ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la familia, etcétera, etcétera. Con lo cual estamos funcionando en el día a día con un conjunto de parámetros de conocimiento y de información que están tan limitados en un paradigma científico que no nos deja profundizar y saber lo que somos. Por tanto, somos muy automáticos. Y ese automatismo, pues es el que nos hace estar dormidos, ¿no? Entonces, ¿cómo ir para adentro, ¿no? ¿Cómo sacar a la luz ese iceberg, ¿no?, que está bajo el mar? A través de la observación, a través del conocimiento, a través de la investigación y a través de un camino de toda la vida, ¿no? De ir sacando, pero no solamente desde una disciplina, sino desde muchas disciplinas. Porque al final todas se interconectan, ¿no? Yo pienso que hay que desarrollar una mirada transversal de conocimiento para conectar todas las disciplinas, porque una de las cosas que han hecho es fragmentar el conocimiento para que los médicos no sepan sobre física, los físicos no sepan sobre medicina, los arquitectos no sepan sobre física ni medicina de una manera mucho más evolucionada, los psicólogos no sepan sobre física y así, o la parte esotérica, por ejemplo, ¿no?, o metafísica, ¿no? Entonces, si juntamos todo eso, podemos conocer mucho más quiénes somos y sacar ese potencial, ¿no?, del que decíamos, sea el número que sea, a la luz, ¿no?, todas nuestras capacidades. Bueno, yo invitaría a la gente que nos está escuchando que busque en internet, porque esa información está ahí. La que hablabas tú de los falsos dioses, que realmente es una historia apasionante. Hay varias versiones. Sí. Yo me las creo todas de momento, porque como no he encontrado nada que me pueda decir que esta es correcta o no, pues me las creo todas y miro de ir sacando esas piezas de un puzzle. Meterle en la mente. Sí. Que es lo que importa, ¿no? Correcto. Es lo que ayuda a despertar. Buscar esa información y, como dices tú, cuestionarse las cosas. Estábamos hablando ahora de lo inconsciente, pero también existe lo que se llama el inconsciente colectivo. ¿Qué es para ti el inconsciente colectivo? Es ese espacio, supongo que está aquí delante, el inconsciente colectivo, y que nuestro cerebro, como un televisor, tiene la capacidad de conectar, ¿no? Es como una radio. Tú una radio la puedes sintonizar con una frecuencia u otra, ¿no? Entonces, como que normalmente siempre sintonizamos con una frecuencia determinada de realidad, pues siempre vemos la misma realidad, ¿no? Pues el cerebro tiene la capacidad de sintonizar con otras frecuencias de realidad, por eso es multidimensional.
Y nuestra conciencia tiene la capacidad, pues bueno, es la conciencia la que tiene la capacidad de conectar a través del cerebro, que sería como el hardware, ¿no? Entonces el inconsciente colectivo sería ese campo de información al cual todos estamos conectados y con el cual todos compartimos información. O sea, habría una parte de inconsciente personal, ¿sí?, que sería mi pasado emocional, mi pasado mental, mi pasado energético, personal como individuo, como ser, vida tras vida, y había un inconsciente mayor que sea colectivo, que es que compartimos tendencias internas, que es lo que llamaríamos arquetipos. A través de los arquetipos ese inconsciente colectivo se manifiesta, ¿no? Digamos que es una información que todos estamos compartiendo. Por eso se podría explicar por qué en diferentes lugares del planeta pueden aparecer investigaciones y conclusiones similares o similares cuando no había contacto entre los investigadores. Es como que hay un campo de información. Hay muchos autores que hablan de eso: Erwin Laszlo, Rupert Sheldrake con los campos mórficos, Carl Jung, que fue el primero que habló sobre el inconsciente colectivo, y hay mucha investigación sobre el paradigma de la cuántica que puede explicar eso, ¿no? John Hagelin, por ejemplo, y claro, emergen desde nosotros pues una serie de informaciones que están en el inconsciente colectivo. Y pondría un ejemplo que siempre me gusta decirlo. Rupert Sheldrake, que es un biólogo inglés, el cual, por decir ciertas teorías, no volvió a la universidad. Le dijeron que su libro era para ser quemado y nunca más volvió a dar clases en la universidad porque dijo teorías que salían fuera del paradigma científico. Eso quiere decir que el libro era bueno, ¿no? El libro era muy bueno, sí, y vale la pena comprárselo. Sí. El tema es que hicieron dos grupos de personas y querían ver cuál de los dos grupos aprendía el código Morse más rápidamente. Entonces se creó un grupo, se creó un código Morse similar al código Morse, pero que no era el código Morse. O sea, se creó un nuevo código muy similar, igual de difícil y de fácil, que el código Morse de toda la vida. ¿Sí? Bien, pues cuando los dos grupos que no conocían ni el código Morse de toda la vida, ni el nuevo porque era nuevo, se pusieron a aprenderlo, ¿cuál de los dos grupos aprendió más rápido? ¿Los dos igual? No, aprendió más rápido el código Morse de toda la vida. ¿Por qué? Porque como que durante muchas décadas mucha gente ha estudiado el código Morse, eso hace que de alguna manera nosotros estemos conectados con el inconsciente colectivo y aprendamos más rápido esa información. Y se pudo cronometrar. Y como este experimento hay muchos otros, ¿no? Entonces hay muchas demostraciones del inconsciente colectivo. Yo me dirigiría a la gente que nos está escuchando de que buscaran lo que se conoce como el experimento de centésimo mono, que explica muy bien lo que es esto. Pues de aquí pueden profundizar, pero es lo más típico, ¿no? Este centésimo mono. También. ¿Podemos explicarlo? Sí, claro, pues explícalo en un momento para la gente que lo está escuchando. La teoría del centésimo mono es que, bueno, hay una historia que se cuenta que en una isla perdida en no sé dónde, no recuerdo el sitio, pues se le enseña a unos chimpancés a lavar patatas en el mar. En vez de comérselas tal cual, pues van al mar, a la orilla, las lavan y se las comen. Entonces, la familia de monos, o digamos el grupo, pues aprende esa nueva habilidad. ¿Y qué ocurre? Pues que, bueno, pues toda la isla de chimpancés aprenden esa nueva habilidad. Y uno diría, bueno, es normal, ¿no? Por imitación uno va aprendiendo. Pero esa nueva habilidad de limpiar la patata en el mar salta a la isla de delante, ¿no? Y me cabe decir que los monos no nadan. Sí, es verdad. Entonces, la teoría dice que cuando 100 monos han aprendido ese nuevo hábito, todos los chimpancés del planeta empiezan a hacer lo mismo, ¿no? Esa sería la teoría. Entonces, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo puede ser que un chimpancé en otra punta del planeta que no ha cogido un avión para enseñarle a ese chimpancé esté haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, de algún modo, todos estamos conectados a ese nivel cuántico de información, o como se le quiera llamar. Pues sí, tanto las plantas como cualquier tipo de animal, cualquier tipo de raza, nosotros como humanos también lo estamos conectados. Lo que pasa es que parece ser que hemos perdido esa habilidad o la hemos desconectado. Claro, yo por eso también añadiría ahí una cosa, y es que para cambiar el mundo, si uno se cambia a uno mismo, realmente está cambiando el mundo, precisamente por ese inconsciente colectivo, porque estoy ayudando a muchas otras personas a que se cambien a sí mismas porque están conectadas con ese inconsciente colectivo. O sea, a medida que uno despierta y despierta y despierta y despierta en ese proceso gradual, está ayudando
sin quererlo ni tomarlo, a que muchas más personas despierten, ¿no? Por eso hablan de la masa crítica. Estamos en ello. La mayoría de las personas buscan respuestas fuera de ellas. Ya hemos hablado de esto, tanto en salud como en espiritualidad. ¿Es responsabilidad de los médicos o de los gurús o es responsabilidad de la persona? ¿El qué? O buscar esa información fuera. Que decíamos antes, estamos buscando que un médico nos sane, estamos buscando que el gurú me dé, estamos buscando... ¿Es responsabilidad de los médicos o es responsabilidad de la persona? Bueno, evidentemente es responsabilidad de la persona, pero entiendo que uno no puede hacer todas las carreras ni puede estudiar todas las disciplinas. Entonces, de algún modo necesita a profesionales para que te asesoren y te guíen en el aspecto de la vida que sea, ¿no? Pero sí que es cierto que uno se va a hacer responsable de lo que le está pasando y de lo que quiere hacer, y que no ponga la responsabilidad de las consecuencias de su toma de decisión en otro. O sea, si me ha ido mal a mí, no es culpa del otro. Otra cosa es que uno tenga una operación y el médico que le está arreglando las rodillas se lo haga mal, entonces evidentemente la culpa es del otro, ¿no? Por un lado, yo diría que es importante en esa responsabilidad aprender cómo funciona nuestro vehículo, si en cuanto a la salud se refiere uno, ¿no? Y eso significa estudiar, significa leer, significa observar, significa aprender de otros, para luego poderlo aplicar en uno, ¿no? Y poco a poco pasar el poder externo hacia adentro. Y en ese proceso de asumir la responsabilidad, para no depender de otros, está el crecimiento de lo que yo decía, el huérfano, que es la víctima. Cuando nos sentimos niños, aunque no queremos reconocerlos, ponemos el poder fuera, porque de manera inconsciente estamos esperando que el mundo nos resuelva nuestros problemas. A medida que crecemos a nivel emocional, eso se va transformando y ya no esperamos que los demás nos resuelvan, sino que cogemos el poder, somos autónomos, nos hacemos responsables, ¿no? Y eso sí, podemos pedir pues una recomendación a un profesional, podemos pedir una opinión, pero al final somos nosotros los últimos responsables. Ahora, haciendo referencia a esto que estamos hablando, a partir de ahora muchos profesionales de todas las índoles, de todos los campos, van a entrar en conflicto, porque muchas de las cosas que les han enseñado pues no son correctas. Por ejemplo, aquel científico pues que no sé, que le han enseñado cómo funciona la energía hoy en día y descubre de repente que existe la energía libre e ilimitada. Aquel médico pues que se ha especializado en una cosa concreta y de repente se da cuenta pues que están, como estamos proyectando aquí nosotros desde la caja de Pandora, pues sistemas de sanación diferentes, de tema energético. Todos estos profesionales pueden entrar en conflicto porque su sistema de creencias es uno. Me gustaría preguntarte cuál sería tu mensaje para estos profesionales que tú estudiaban en la universidad y ahora se dan cuenta de que las cosas pues explicaron allí pues no era todo, solo era una parte de lo que realmente tenían que enseñar. Entran en conflicto y se cierran en banda la mayoría. ¿Qué les dirías? Tú has hecho ese paso, tú has estudiado esa psicología, te has dado cuenta que eso no funcionaba y has hecho el paso y has querido salir de ahí. Atreverse a salir del sistema es iniciar el viaje del héroe. No sé si luego lo comentaremos. Puedo entender perfectamente pues que uno tenga miedo, y es normal. Tenemos apegos, como comentábamos antes, a ideas, conceptos, teorías, ¿no? Todos necesitamos sentirnos seguros, necesitamos sentirnos queridos, necesitamos tener un grupo de referencia y un grupo de pertenencia, ¿no? Todos necesitamos sentir que somos aceptados por nuestro entorno. Eso de alguna manera está favoreciendo que siempre pensemos de determinada manera. Pero ¿qué ocurre? Que cuando viene de fuera una información que no encaja con la nuestra, se produce lo que se llama disonancia cognitiva, que es una teoría psicológica que se desarrolló en el 57 para describir ese proceso en el que cuando dos teorías o dos aspectos o dos creencias no encajan, sentimos una incomodidad interior, nos sentimos con ansiedad, ¿no? Decimos, esto no me encaja, ¿no? Nos sentimos mal y rechazamos esa información. Pero eso es normal, es un proceso que
que siempre se vive cuando nos presentan información con la cual no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, pienso que es bueno observar que eso nos pasa. Y si tenemos, lo que decía al principio de todo, si tenemos la voluntad de saber la verdad, si tenemos la voluntad de ser buenos profesionales en lo que hagamos, debemos cuestionarnos las cosas, siendo consciente de que tenemos miedo a perder la seguridad que teníamos en el paradigma de creencias que teníamos y que estábamos sosteniendo. ¿Qué pasa? Que si uno tiene una familia, tiene unos hijos, tiene una hipoteca, etcétera, etcétera, pues a veces no se puede permitir el salir de ese paradigma de creencias, porque eso conlleva hacer cambios en su vida. Y hacer cambios en su vida, pues no es fácil. No es fácil porque, claro, uno ha asumido una responsabilidad. Yo recuerdo cuando estuve en Liverpool, en la universidad haciendo el máster, había un profesor que decía que ciertas investigaciones y ciertos resultados no se publicaban en las revistas oficiales, pues porque contradecían lo que se defendía. Y claro, si lo publicaban, pues su carrera profesional se vería afectada, ¿no? Entonces, bueno, eso es el pan de cada día, eso pasa, ¿no? Claro, pues no es fácil, yo diría que no es fácil, pero si uno realmente persigue, si uno es honesto, si uno es íntegro, buscará la manera de traspasar la negación de esa información, de darse cuenta de que está negando algo, y si uno es honesto con su profesión, buscará a ver si en eso hay algo de verdad. Y es importante que se dé un tiempo, porque la asimilación de nuevas creencias, de nuevas teorías y nuevas informaciones lleva un tiempo. Porque cuando tiene uno un puzzle montado, una nueva pieza que no encaja, pues claro, hasta que no deshacemos el puzzle que tenemos no puede entrar más. Así que lleva tiempo eso. Y como siempre hay un tema emocional, ¿no? Y un tema de seguridad. Pero los que realmente han cambiado los paradigmas son los que se han atrevido a salir del paradigma, pues, que se defendía, ¿no? Y que está en boga. Por ejemplo, Irving Hemingway, creo que se llama algo así, en 1850, en esa época, se atrevió a decir, y hoy nos parece muy normal, ¿no?, que en los hospitales, para evitar infecciones en la sala de partos, los médicos se tenían que lavar las manos, ¿no? Pues el resto de médicos decían que estaba loco, que las manos no podían producir ninguna infección a la hora de tratar en esa situación, ¿no? Y tan así fue que lo consideraron que estaba loco. Y lo internaron en un psiquiátrico y le dieron una paliza física. Y acabó muriendo defendiendo que era necesario lavarse las manos en las salas de operaciones y sobre todo en los partos. Porque había muchas más mujeres que morían en la sala de partos por no lavarse las manos. Hizo estudios, ¿no? Y claro, ¿eso cómo puede ser? Sin embargo, hoy en día, vamos, la esterilización del material de las personas y más, vamos, es que no lo hace, está loco, ¿no? Es todo lo contrario. Bueno, lo que decían antes, los quemaban porque decían que la Tierra era redonda, ¿no? Sí. Estamos en el mismo paradigma que se va repitiendo, se va repitiendo. Época tras época. Cuando hoy dirían que a lo mejor es hueca, ¿no? Y, ¿qué dices? Es hueca. ¿Estás loco? Está loco, ¿no? ¿Quién sabe? Entonces, ¿Qué sorpresas nos deparan en el futuro? Entonces yo diría que es darse cuenta de que esos procesos se repiten una y otra vez en la historia, ¿no? Y si estamos participando en la que se repite la historia o no. Creo que muchas personas van a agradecer estas palabras. El despertar de la conciencia es también un despertar espiritual. Por supuesto. ¿Van unidos? Una cosa va ligada de la mano de la otra. Pienso que cuestionarse quiénes somos, eso es espiritual. O sea, cuestionarse de dónde vengo, quién soy, qué quiero hacer con mi vida, eso ya es espiritual. Entonces, si una circunstancia externa nos obliga a cuestionarnos, pues es un despertar, ¿no? Como decías tú, pues que en tu trabajo viviste una circunstancia, ¿no?, de un tema tóxico y que te hizo ver que la televisión estaba diciendo una cosa y que había pasado otra, ¿no? Eso provoca un despertar porque hay una situación, ¿no? Pero eso va tirando del hilo, porque como uno se va dando cuenta que la realidad no es como pensaba, pues es un proceso que se inicia, ¿no? Y en ese proceso, pues uno puede ir conectando con partes más profundas de sí mismo. Sí que puede haber un despertar a lo mejor social, menos espiritual, entre comillas, de defender verdades sociales, ¿no? O de defender justicia, defender... Eso también es espiritual, ¿no? Aunque a lo mejor aparentemente no lo sería, porque parece que lo espiritual es simplemente meditar y imaginarse figuras de luz.
pero no. Entonces, el despertar de la conciencia hace que nos volvamos más espirituales, porque llevamos a la práctica en el día a día esa forma de ser mucho más profunda, ¿no? Con más sentido. Entiendo pues que es lo que hemos estado pues hablando hasta ahora, que el despertar de la conciencia, la espiritualidad, va a pasar por ese proceso de informarse. Informarse, sí. Informarse, de saber cuál es ese conocimiento que se nos ha mermado y que es necesario para que podamos evolucionar. ¿Cómo traemos este estado espiritual al día a día? O sea, sin que lleguemos a caer en el error de creernos unos elegidos, unos gurús, porque hay gente que se piensa que tiene ya toda la información y que lo que dice es la verdad. Evidentemente está hablando desde el ego que hablábamos antes. ¿Qué se puede decir a las personas que van adquiriendo ese conocimiento? Yo diría que esa respuesta es muy natural, es normal, y yo creo que todo caminante cae en esa circunstancia tarde o temprano. El viaje del héroe, que supongo que luego comentaremos. Comentamos. El viaje del héroe es un arquetipo universal, es un proceso de despertar de la conciencia, es un proceso arquetípico, y en el regreso, cuando uno ha comprendido ciertas verdades, uno vuelve al mundo a compartirlo. Y uno de los retos es ese, precisamente, el de no creerse el elegido, aunque uno puede caer, puede caer en la creencia de que uno es el elegido. Uno puede, apegarse tanto a su conocimiento y a su verdad, de defenderla aférrimamente, ¿no? El de imponerla sobre los demás, el de no tocar con los pies en el suelo, forma parte de los retos del camino, ¿no? Y cuando uno lo ve en uno mismo, pues bueno, tiene que aprender de ello. Y cuando uno lo ve en los demás, pues tendría que reconocerlo como que forma parte del camino, ¿no? Y decir, pues mira, está cayendo en eso, ¿no? Simplemente. Porque es que es uno de los retos. O sea, cuando uno ha aprendido algo y ha comprendido algo, explicarlo a los demás y volver al mundo, pues tampoco es fácil, ¿no? Entonces, por eso para mí es tan importante el mensaje del viaje del héroe, porque realmente puede describir muchos aspectos que se viven en cada una de las fases, ¿no? Y nos permite comprender mucho más qué es lo que nos está pasando, ¿no? O sea que sí que evidentemente tiene que ver con el ego, y es una de las pruebas, el enseñarle al mundo cosas nuevas sin quedarse apegado a eso, ¿no? Para poder entender de todo lo que estamos hablando, para que la gente pueda tener acceso a ese despertar de la conciencia, es necesario experimentar. ¿Y experimentar qué? Buena pregunta, porque tampoco no hace falta que me hagas un máster, ¿no? No. Hay una parte que es intelectual y tiene que ser intelectual, que es la adquisición de conocimiento y de información. Por tanto, leer muchos libros, ir a muchas conferencias, asimilar información, ¿no? Luego puede llegar un punto en el que uno necesite vivir lo que está leyendo, porque si no, nos quedamos en el principio del camino. Y ese experimentar es, pues, vivir lo que está aquí, bajarlo a nivel emocional, ¿no? Siempre hablamos de esta parte como la emocional, porque es aplicarse a nuestra vida lo que estamos leyendo. Y yo pienso que el día a día es el campo perfecto para experimentar. Cada día experimentamos, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Incluso durmiendo podríamos seguir experimentando, si fuésemos conscientes de los sueños y fuésemos conscientes del estado de sueño. O sea que siempre tenemos la oportunidad de experimentar. ¿Pero experimentar qué? Experimentar el ser más consciente, que pienso que eso es lo más importante, porque es lo más constante en el día a día. Experimentar, pues, nuevas formas de pensamiento, nuevas maneras de actuar, experimentar nuevas maneras de tratar a los demás, experimentar, por ejemplo, salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra zona de seguridad y experimentar a ver qué pasa, cómo me siento yo, ¿no? Siempre hacer reflexión o observación a cómo me siento yo en cada una de las circunstancias de la vida, ¿no? Entonces estamos experimentando. Y eso tiene un material súper valioso de autoconocimiento. Pero si no nos observamos, no podemos aprovechar ese material de experiencia. Y luego hay otro nivel de experiencia. Permíteme que te haga un pequeño inciso. Cuando dices salir a experimentar, supongo que te refieres a salir sin miedo. Si sales a experimentar con miedo, ¿qué puede pasar?
Bueno, el héroe nunca está preparado para las aventuras, ¿no? Entonces el miedo siempre está. El tema es cómo lo gestionamos. O sea, es identificar el miedo, bien, lo tengo, me siento inseguro, pero ¿qué puedo hacer para, aún sintiéndome inseguro y con miedo, hacerlo igualmente? ¿No? Superarse. Superarse. El miedo siempre va a estar, es natural, sobre todo ante lo desconocido, ¿no? Y cuando ante una circunstancia nueva tenemos miedo, la superamos, vendrá otra que tendremos miedo, y así constantemente, ¿no? La cuestión es cómo lo estamos gestionando. Bueno, te he cortado, no sé si has perdido el hilo. Otro tipo de experiencias, ¿no? Pienso que a través de talleres, a través de seminarios, a través de viajes, hay un montón de oportunidades en las que uno puede experimentar, pues, estados alterados de conciencia, por ejemplo, puede experimentar, pues, múltiples cosas, ¿no? Múltiples aspectos de nosotros mismos. Y pienso que eso es bueno experimentar. Por ejemplo, no sé, me viene a la cabeza experimentar lo que es una constelación familiar, ¿no? Uno puede haber leído muchos libros y no saber lo que es. Pero cuando uno se ve en una circunstancia en la que representa a tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hermano, no sé qué, no sé cuántos, tus hijos, y ves que cada uno se comporta como son en la realidad, y dices, ostras, qué fuerte, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Claro, supongo que a eso volvemos al inconsciente colectivo, ¿no? Y grupos de energía que se afectan ahí. Pues cuando uno lo vive, le cambia las creencias, le cambia el paradigma mental, ¿no? O salir a experimentar, pues, yo qué sé, la energía de un lugar, ¿no? Hay múltiples experiencias, ¿no? Por ejemplo, experimentar lo que es una respiración holotrópica. Cómo a través de la respiración podemos alterar nuestro estado de conciencia, entrar en un estado alterado y desde ahí experimentarnos a nosotros y la realidad de una manera distinta, que es conectar con otra frecuencia de realidad, ¿no? Todos esos son experiencias que pienso que son puntuales, que no son del día a día y que son importantes, pero no son... O sea, son importantes, pero no son las fundamentales, porque las fundamentales están en el día a día, ¿no? En lo que hago yo en el día a día. Porque si no, ¿qué ocurre? Que ese tipo de experiencias al final son experiencialismos, consumimos experiencias, ¿no? Cuando la experiencia nos tendría que hacer más sabios. Pues ya sabéis, a experimentar. Para todo esto yo creo que hay un punto que es bastante crucial, que muchas de las cosas que hemos estado hablando no se pueden entender si las personas piensan que solo tenemos un solo cuerpo, un cuerpo físico. Existe más de un cuerpo físico. Y muchas de estas cosas de las que estamos hablando ahora aquí contigo tienen mucho que ver con los cuerpos que se llaman etéricos, ¿no? Que tenemos muchos, no vamos a experimentar cuántos tenemos. Hay unos que están más relacionados directamente con nosotros aquí en la Tierra y esas experimentaciones que estamos haciendo, pero que cuando estos cuerpos sutiles, yo por ejemplo le llamo el físico, el mental, el emocional y el espiritual, por ejemplo. Y cuando uno de estos 4 cuerpos está desequilibrado, hace que ese cuerpo físico que tenemos pues también caiga en desequilibrio o en enfermedad. ¿Cómo los ves estos cuerpos sutiles? ¿Cómo los ves tú? Yo los veo así. ¿Tú los ves igual? ¿Los ves diferentes? ¿Cómo podemos interactuar con estos cuerpos? Primero hay que tomar conciencia de que esos cuerpos existen para poder realizar muchas de las cosas de aquí estamos hablando. Claro. Bueno, como decía, hay una parte que es intelectual. Es tú coger un libro y ver que hay suficiente bibliografía y suficiente conocimiento que demuestra de que eso es así, ¿no? Para que lo necesite, claro. Y estoy de acuerdo contigo, pues que por lo que yo sé y he podido ver y aprender de mi entorno, de mis experiencias, pues que sí, que realmente tenemos diferentes cuerpos, ¿no? Es lo que decía, nuestro cuerpo físico es la última manifestación de lo que somos. Entonces, nuestro cuerpo etérico vital, ¿no? Nuestro cuerpo emocional, mental y demás, pues digamos que está realmente trabajando, son los que realmente están trabajando, ¿no? Y que dependiendo cómo el ser esté funcionando, la energía y la información de esos cuerpos acaba revirtiendo y manifestándose en el físico, ¿no? Entonces todo el sistema de chakras, nadis y demás, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vería igual, que dependiendo de cómo esté todo nuestro sistema energético, pues luego afecta al cuerpo, y a la inversa. O sea, si nos pasa algo a nivel físico, va a afectar a los cuerpos etéricos, ¿no? Porque todo al final está... Todo es uno. Yo creo que quería hacer énfasis en este punto, porque muchas personas, pues la mayoría, creen que solo tenemos un cuerpo físico y que con un cuerpo físico se acaba todo, y eso no es así. Y yo, de hecho, conozco una persona que con las manos tiene la capacidad de sentir cada uno de los cuerpos y sus densidades.
y cada uno de los chakras y cómo se mueven, si se abren. O sea, las manos son suficientemente sensibles como para percibir cada una de las densidades, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Supongo que eso forma parte del dormido, ¿no? Aquella persona que está más dormida pues le cuesta más de notar estos campos energéticos, claro, que realmente están ahí. Yo también conozco personas pues que son capaces de hacerlo, y en alguna vez, como tú has dicho, he experimentado algún taller donde he podido notar estos campos energéticos en mí y en otras personas, y realmente te das cuenta de que están ahí. Bueno, nos has hablado mucho del despertar del héroe. Hablemos del despertar del héroe. Cuéntales a la gente qué es el despertar del héroe. Creo que es un tema que puede servir a muchísima gente, porque me está sirviendo a mí. Tal vez no sirva a muchos, pero eso no importa. Mientras sirva a algunos, eso ya es importante. ¿Por qué? Porque cuando estamos, es lo que decía cuando tú me preguntabas, bueno, que todo ese conjunto de profesionales que están en un paradigma y van a tener que hacer frente a nuevas maneras de ver su profesión o informaciones o conocimientos. Bien, el héroe es el que se atreve a salir de los límites. O sea, como que se están cuestionando todas las bases de nuestra civilización, en todas las disciplinas, pues el dormido sería el que no se atreve a ir más allá. Y el que despierta se convierte en un héroe. Porque cuando uno despierta, pues ya no puede hacer ver que no ha visto lo que ha visto y que ha experimentado lo que ha experimentado. Entonces, el seguir adelante en ese camino requiere de una fuerza, requiere de una fe y de una constancia y de una fe en uno mismo que solo los héroes pueden hacerlo, porque significa ir en contra de todo el entorno, ¿no? Cuando uno está defendiendo que la Tierra es plana, o cuando todo el mundo defiende que la Tierra es plana y uno defiende que es redonda, pues a ver quién es el guapo que se pone delante de todo un conjunto de gente y dice, no, que la Tierra es redonda, ¿sabes? Entonces eso es un héroe, de alguna manera, ¿no? Y uno puede ser un héroe en su familia, en su grupo de amigos, en su trabajo, porque conecta con esa verdad, y para él eso es verdad, sin caer en el dogmatismo o en la imposición, ¿no? Pero defendiendo esa verdad desde esa posición de héroe. Entonces, el héroe está enmarcado en lo que yo llamo el viaje del héroe, porque el viaje del héroe es un arquetipo, y para situarlo un poquito, Joseph Campbell es un mitólogo del siglo XX que, bueno, era historiador del principio del siglo XX, historiador de todas las religiones y mitologías de alrededor del mundo, y durante toda su vida se dedicó a investigar la mayor parte de las culturas, ¿no?, e historias de las tribus y comunidades y pueblos del mundo, ¿no? Y se dio cuenta de que en muchas de esas historias había un elemento común, y era que en una comunidad, pues las personas viven en los límites conocidos y se sienten seguras en los límites conocidos y no quieren cuestionarse nada, y dicen pues que, bueno, ya se sienten bien, ¿no? Pero de repente hay un día que un individuo se cuestiona las cosas, y volvemos al principio, ¿no? ¿Y esto por qué tiene que ser así? ¿Y qué hay más allá de esto, no? Hay una película muy buena de Night Shyamalan que se llama El Bosque, que ejemplifica muy bien ese momento, ¿no?, en el que hay un bosque que rodea a una comunidad y hay los personajes, los héroes, que se cuestionan las creencias de la comunidad y dicen, no, voy a ver qué hay más allá del bosque y voy a ver si ese monstruo que no nos deja salir de la comunidad es real o no, o qué es, ¿no? Entonces, en la historia de Joseph Campbell veía que siempre hay personas que se cuestionan, y al cuestionarse se separan de lo conocido, y al separarse de lo conocido dejan atrás ese mundo seguro y por tanto se adentran en un mundo desconocido, y al adentrarse en el mundo desconocido, pues claro, es el mundo de lo que llaman la iniciación, ¿no? Porque al dejar atrás todo lo que te daba seguridad, dices, bueno, ¿y ahora cómo me manejo aquí? Por eso da tanto miedo adentrarse en algo que uno no conoce, ¿no? Y por eso uno se apega a cosas del pasado. Pero forma parte del arquetipo universal de transformación y despertar de la conciencia, el dejar atrás lo conocido para adentrarse en lo desconocido, y en lo desconocido aprender cosas nuevas, aprender herramientas nuevas, aprender sobre uno mismo. Y entonces llegará un punto en el que ese héroe que ha dejado el mundo desconocido, ha partido, ha hecho un viaje, vuelve de regreso, el retorno, ¿no? Y en el retorno vuelve al mundo de origen, al mundo que dejó, para compartir lo que estaba aprendiendo, ¿no?
Por eso el despertar del héroe hoy pienso que es tan importante, porque nos hacen falta héroes, hace falta gente que tenga el valor, hace falta que tenga el coraje de ir más allá de lo conocido, más allá de lo seguro, para que puedan regresar al mundo que se está cayendo a trozos, para compartir nuevas soluciones, para traer nueva luz al mundo, porque lo que hay ya es viejo, ya no sirve, y por tanto hace falta gente que se atreva a salir, a ir más allá. Entonces, por eso, ese tipo de personas son héroes. Y tenemos muchas, y Joseph Pamias o como tantos otros, ¿no?, que están saliendo y se atreven a salir fuera para volver y darnos cosas que nos ayuden, ¿no? Porque si no, las guías que tenemos, como decíamos, están tan controladas y manipuladas que no nos sirven para evolucionar, para ayudar. Entonces, si todos hacemos ese viaje del héroe, estamos contribuyendo todos a mejorar el mundo. Porque estaremos contribuyendo con cosas nuevas para abrir los ojos a los demás, ¿no?, y para mostrar otros caminos posibles. Por eso, cuando uno le pregunta a un niño, ¿tú qué quieres ser de mayor?, ¿qué te va a decir? Pues lo que ve alrededor. Pero si uno hace ese viaje, encuentra nuevas posibilidades de vida y vuelve, pues está abriendo el abanico de posibilidades. Por tanto, el niño te puede decir, pues mira, pues yo quiero ser una cosa que nadie había oído hablar, ¿no?, porque le ha escuchado de alguien, ¿no? Entonces, eso es lo que necesitamos. Más y más y más y más gente que se atreva. Por eso están personas como tú, publicándolo. Pues estamos personas como Luis y yo grabándolo para darlo a conocer al mundo, que es un buen equipo. ¿Te queda algo por decir? Hemos hablado de muchas cosas. ¿Te queda alguna cosa de lo que hemos dicho que quieras puntualizar, añadir? Y lo explicaré con una anécdota que me pasó el otro día. El otro día tenía que ir a un sitio y no quería llegar tarde. Y venía fuera de Barcelona. Y no sabía cómo ir a ese sitio, pero tenía que llegar puntual. Y bueno, cogí el coche, cogí el GPS y puse la calle, ¿no?, lo cómodo. Eso es lo cómodo. Puse la calle para que me dijese, a ver, ¿cómo voy a llegar a este sitio?, ¿no? Y no me encontraba la calle en el GPS. Y dijo, bueno, si me estoy mirando el GPS, aún voy a llegar tarde porque no me aparece la calle. Cogí el coche y empecé. Y cuando estuve en Barcelona, porque vivo fuera, pues cogí el móvil y le puse el GPS al móvil, ¿no? Y el móvil se colapsó, se apagó, no funcionó. Y me vi fuera de las rondas, en un sitio que no conocía, no había estado nunca. Y dije, ¿y ahora cómo voy a llegar al sitio este sin llegar tarde? Y es que no tenía ni idea dónde estaba. Era de noche, además. No había nada. Y bueno, pues no sé. Pues vamos a confiar en nosotros, ¿no?, en mí mismo, en de que por intuición voy a saber salir de aquí y voy a llegar a una calle principal que me ayude a llegar al sitio que tengo que llegar, ¿no? Y lo hice. Y dije, pues venga, va, izquierda, derecha, y sigo a un coche, porque veo que va muy decidido y lo sigo. Y lo seguí. Y realmente llegué a una calle principal que me llevó todo recto para abajo a donde tenía que llegar, hasta el final de todo, ¿no? Y fui a petar al sitio que tenía que ir. Y me maravillé de mí mismo. Y digo, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me puedo creer que haya llegado por intuición, ¿no? Porque no confiamos en nosotros mismos. No confiamos en nosotros mismos. Y ponemos el poder siempre fuera, en los aparatos, ¿no? Y nos dan todo tipo de chismes para que pongamos el poder fuera y fuera y fuera. Y eso hace que lo pongamos fuera, continuamente. Y yo soy el primero que caigo, porque es más cómodo confiar en el mundo externo, ¿no? Pero es un ejercicio diario de observarse, ¿no?, en estas pequeñas circunstancias, pues de cómo estamos entregando el poder fuera. Así que, volviendo a lo que decíamos, ¿no?, y que es súper importante, todos aquellos que se sientan comprometidos con mejorar su vida, todos aquellos que se sientan preocupados por hacer algo con el mundo, tenemos que sentirnos comprometidos con nosotros mismos y trabajar cada día por conectar más con nosotros mismos y quitarnos las limitaciones, porque solo así podremos manifestar algo más útil por el mundo, recuperando ese poder y por tanto reduciendo el miedo a ser nosotros mismos, porque en el fondo eso es lo que nos da miedo, ser nosotros mismos, ¿no?, por montones de condicionamientos que llevamos. Así que el despertar del héroe es crucial, y conectar con ese mito, al menos a mí me ayuda y me sirve, ¿no?, conectar con ese arquetipo, porque estamos carentes de arquetipos, estamos carentes de historias que nos den pistas para la vida, ¿no? Así que solo deseo que más personas encuentren la manera de conectar consigo mismos
ya sea a través de esta historia, que me parece útil, u otras, habrán muchas, que sirvan, porque entre todos realmente podemos hacer un gran cambio, ¿no? Así que, te voy a preguntar sobre una cosa que a las personas les lleva de cabeza, pero para saber tu opinión. La vida fuera de la Tierra, ¿para ti existe? Bueno, pensar lo contrario sería ridículo. Más que nada porque cuando uno mira afuera dice, o sea, pensar que estamos Yo que no has visto nunca ni un marciano, ni un platillo volante, ni nada. No he visto ni uno solo. Pero no dudas que eso pueda ser así. Es que es por el sentido común. O sea, totalmente. El sentido común. O sea, cuando uno mira afuera, el tema es que no miramos fuera, ¿no? Y miramos el suelo, únicamente, ¿no? Cuando uno mira afuera y ve los billones de estrellas, billones de posibilidades, dice, es que es ridículo pensar que solo podría haber vida en este planeta. Es de sentido común. La vida después de la vida, ¿crees en ella? Sí. Pienso que la verdadera vida es la vida entre vidas. O sea, que estamos, entre comillas, muertos en vida, porque no somos conscientes de que la vida es mucho más que esta vida. Despertar a esa vida más eterna, a esa vida más trascendental, más trascendente, es realmente estar vivo. Cuando no somos conscientes de eso, estamos dormidos o casi muertos. Entonces, realmente hay que hacer un esfuerzo titánico, ¿no? Por despertar, por integrar eso, y una vez uno es consciente, despertar las capacidades que esa multidimensionalidad y ese ser inmortal que somos nos puede brindar. Entonces es una responsabilidad de cada día de hacerlo. La humanidad en la actualidad está experimentando una metamorfosis. Yo creo que sí, que sin duda estamos en ello, ¿no? ¿Debido a qué? Supongo que habrán múltiples respuestas, pero cambios hay muchos, porque las personas no están satisfechas con sus vidas. El materialismo extremo al que hemos llegado evidentemente no está satisfaciendo las necesidades más espirituales, necesidades más trascendentes, porque no estamos viviendo lo que realmente somos, y como no lo estamos haciendo, hay siempre ese vacío. Lo podemos tapar de mil formas, como ya hemos dicho, ¿no? Pero el llegar a esos extremos, como estamos llegando de autodestrucción, pues hace que nos cuestionamos, porque entramos en crisis más frecuentemente, y las crisis son oportunidades de transformación, ¿no? Así que a nivel global hay crisis a todos los niveles, y a la vez hay oportunidades a todos los niveles también, ¿no? Como diría el ideograma chino, ¿no? Que son dos, que es oportunidad, ¿no? para transformarse. Entonces, sea por las causas que sea, sí que es cierto que el planeta entero está viendo una transformación global que va a ir a más. ¿Qué opinión te merece todo este, digamos, embrollo que está habiendo con el tema del 2012? ¿Cómo lo ves, el 2012? ¿Qué crees desde tu punto de vista que puede pasar? Teniendo en cuenta que es imposible saber qué puede pasar, ¿no? Es muy difícil. Lo primero es decir que yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Ya somos dos. y llevo yendo del 2012 a unos 9 o 10 años. O sea, hace unos cuantos años. No, tantos, bueno, sí, desde el 2003 que llevo yendo, el 2012, que oí hablar, ¿no? Y bueno, pues en su día investigué y ¿qué es esto, no? Y pues qué bien, ¿no? Qué fantástico todo el cambio, ¿no? Y también hay una etapa en la que dices, ostras, pones el poder fuera y esperas que el mundo cambie, ¿no? Y que haya una catástrofe, una crisis, o que venga el nuevo mundo, ¿no? Y esperas sentado. Esperas asentado a que venga el cambio, ¿no? Con el 2012. Parece que es como un año bisagra, ¿no? Y lo que decíamos, esperamos. ¿Esperamos por qué? Porque somos víctimas, somos huérfanos, ¿no? Y no asumimos el compromiso ni la responsabilidad de hacer algo para que eso cambie. Entonces, pueden pasar muchas cosas y no puede pasar nada. O sea, nos podemos encontrar de aquí a un año con las circunstancias más o menos peores, pero similares, y quien no haya hecho el cambio personal o no esté haciendo el cambio personal, el 2012 será un año más. Eso no quita que puedan pasar cosas físicas, geofísicas o lo que sea, ¿no?
pero lo que realmente tiene que cambiar es la vida de uno. Entonces, puede ayudar el que haya esta expectación a que la gente se cuelgue y espere que pase algo y se lleve una decepción, o puede ayudar a que la gente sienta la necesidad de hacer cosas, de limpiarse, de transformarse, de cuestionarse, ¿no? Y yo espero que sea la segunda, ¿no? Que realmente ayude todo este movimiento global que hay, el 2012, a que la gente cambie sus vidas, que eso es lo realmente importante. Te voy a hacer 3 preguntas, que son una, pero te las voy a hacer las 3 por separado. ¿Quién eres? Una respuesta... Vamos a pedir una respuesta corta. Sí. Todo lo corta que puedas. Sí. Soy alguien que se siente comprometido por hacer algo útil en este mundo. ¿A dónde vas? Voy precisamente para poder responder la primera pregunta con más profundidad, porque todos son niveles y solo he llegado a un nivel, y voy a que mi vida tenga más coherencia dentro de mis incoherencias, y sobre todo que cuando me llegue el día de la muerte me pueda sentir satisfecho. A eso voy. ¿De dónde vienes? ¿De dónde vengo? Desde luego este no es mi mundo, o sea, este mundo no es el mío, no me siento... o sea, el modo de funcionar que hay aquí no es el mundo del que yo, lugar donde yo vendría, pero no te sé decir de dónde vengo, porque no tengo conciencia de eso. Creo que tu respuesta basta. ¿La experiencia del despertar es irreversible? Totalmente irreversible. Uno se puede estancar en ciertos momentos, se puede parar, se puede hacer el remolón, pero no puede volver para atrás, porque cuando uno ha visto algo ya no puede hacer ver que no lo ha visto. A mí me gustaría terminar con una frase que creo que engloba mucho lo que hemos dicho. Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Mahatma Gandhi. Gracias, Pepo. Muchas gracias a ti.